Hola, muy buenos días a todos. Estamos una vez más evangelizando aquí en el metro de Madrid. Estamos dejando aquí, como ven, los flyers para que vengan más personas a conocer del Espíritu Santo y decirte un pasaje maravilloso. La palabra de Dios nos enseña en Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por su amado Hijo. Esperemos que cada persona que se encuentra aquí conozca de ese amor maravilloso que es Cristo Jesús. Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lugares de trabajo, estudio, desde sus lindos hogares, o si tal vez están volviendo a casa, tal vez algún paseo. Y bueno, hoy vamos a tener una prédica muy importante acerca de por qué Dios permite pasar pruebas y tribulaciones. Así que sea una vez más bienvenido. También si usted tal vez está viajando por transporte público, por tren o por vía aérea o marítima, sea también bienvenido. Que se está contactando ya sea por medio de la palabra viva, que es la palabra de Dios, ya sea por medio del libro o por medio de la tablet o del ordenador o de un iPad, que ahora tenemos todo esto que Dios nos permite tener a nuestra disposición para poder leer la palabra de Dios. Entonces, sea bienvenido cada uno de ustedes, mis hermanos evangélicos, católicos, católicos carismáticos, pentecosteses, testigos de Jehová, mormones, ortodoxos, jesuitas, laicos, franciscanos, tal vez de la iglesia metodista, presbiteriana, de la iglesia tradicional china, anglicana, unicista, Scientology. Si usted tal vez es de la iglesia, también vamos a darle la bienvenida hinduista, los musulmanes también. Si es tal vez de la iglesia, vamos a darle la bienvenida a la iglesia Hans Kung. Y también si usted es mesiánico, si usted tal vez es maniquismo o pelagianismo, ha practicado estas religiones, como el taoísmo también, entre muchas más. Y también vamos a darle la bienvenida a aquellos que son satánicos, de los masones. Si tal vez ustedes son incrédulos, ateos, quienes no creen en un Dios poderoso que está en el trono, en lo alto, en el tercer cielo, en lo más excelso de la tierra y arriba, en ese maravilloso cielo donde está la eternidad. Bueno, vamos a ver una de las partes más difíciles de la vida cristiana. El hecho de que ser discípulo de Cristo no nos hace inmune a ciertas pruebas y tribulaciones de la vida, porque un Dios bueno y amoroso nos permitirá pasar por tales sucesos. Se preguntará a usted, como puede ser las enfermedades, las muertes de personas y daños a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando muchas personas tienen tal vez depresiones muy fuertes, ansiedad, intentos de suicidio. Entonces, quiere decir que pasamos por esas pruebas y tribulaciones o cualquier dificultad, circunstancia, situación, la que usted tenga. No significa que el amor de Dios quiere realmente que nuestras vidas sean felices y cómodas. No es nuestra vida perfecta. Pero sí, la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que nuestras vidas sean en base a su amor, en base a su obediencia,
en base a que nos quiere que seamos unas personas que nos edifiquemos con su palabra, que podamos tener un hogar, llevar una familia, llevar esa situación que usted está pasando. Tal vez tiene amargura en su vida, tal vez una depresión fuerte, una ansiedad, tal vez intenta suicidarse y tiene al alcance muchos medicamentos y toma muchos medicamentos. Pero quiero decirles que no hay mejor sanador que nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Quiero que me acompañen a este pasaje bíblico que está en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, mire, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que las pruebas y las tribulaciones Él permite en nuestras vidas porque nos ayudan a bien. Por lo tanto, el creyente o la creyente, toda la prueba y tribulación tiene un propósito divino. Todas las cosas tienen un propósito final de Dios y que nos ayuda bien para que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo. Dios no quiere que usted esté con esas enfermedades, lleno de tantas pastillas y medicamentos diariamente. Dios quiere verle sano, por supuestamente que sí. ¿Hay enfermedades naturales? Por supuestamente que sí. Hay también enfermedades ocasionadas por pecados y por pecados ocultos, lo cual debemos darle esos pecados a Dios para que sane nuestras enfermedades. Y también hay enfermedades causadas por demonios, aunque usted no lo crea, ya que esas enfermedades son maldiciones, puede ser tal vez generacionales, que por ejemplo puede ser que una persona haya tenido una depresión severa, su abuela, su madre y luego usted, o su padre, su abuelo y así sucesivamente. Pero quiere decir que si en su misericordia usted va hacia los caminos de Jesús, Dios sana. Y Él es misericordioso para sanar esas enfermedades. Pero también Dios nos enseña un pasaje muy importante para quitar la incredulidad de nuestras vidas. No hay mayor y excelente sanador que nuestro amado Jesús. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Significa eso, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces ponemos a prueba a Dios y a esa fe maravillosa y debemos quitar esa incredulidad de nuestras vidas, de que Dios nos equipa para vivir en su gloria, para vivir completamente sanos de mente, de cuerpo, de espíritu. De estas maneras, todas esas pruebas y tribulaciones se logran con la fe, con el creer. Vamos a irnos ahora a este pasaje bíblico que está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo.
en lo cual vosotros os alegráis, dice. Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que ahí sea sometida vuestra fe. Miren, la fe, que es lo más importante, porque la fe es como el oro. Cuando va a fundirse el oro, para que se forme cualquier pieza de oro que uno tiene, ¿qué hace? Cuando, por ejemplo, usted tiene aquí en su mano, no sé, algún anillo que le hayan regalado, una pulsera que a veces nos regalan nuestros amados hijos porque es el día de la madre o del padre o de su cumpleaños. Pasa un proceso, ese oro, esa joya preciosa. Asimismo es la fe. Cuando nosotros tenemos esa fe, a pesar de las pruebas que pasamos, dice como fuego, debemos de glorificar a un Dios tan maravilloso, alabándole, glorificándolo y dándole esa honra. Cuando así vendrá la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. La fe del verdadero creyente reforzará, se concentrará en las pruebas que experimentará para que podamos descansar en ese conocimiento real que va a durar para siempre. Para que usted pase esas pruebas y usted, por ejemplo, si antes era o tenía amargura, gócese en el Señor. Si usted pasó con ansiedad, Dios le restaurará. Si usted tal vez pasó por una depresión severa, Dios le volverá la salud. Si usted tal vez pasó por alguna prueba de intento de suicidio, Jesús le rescatará. Quiero compartirte este pasaje bíblico y nos vamos a ir a Oseas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dios no le quiere ver que esté consumiéndose con tantos medicamentos. No. Mire lo que dice la palabra de Dios respecto a verle así. Dios no quiere enfermedades en nosotros y tampoco el suicidio. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 12, versículo. Dice la palabra de Dios en Oseas 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Le levantará del desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas las preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada. Y sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. La palabra de Dios nos enseña en estos pasajes bíblicos que los redimirá, que los librará de la muerte. Por eso dice, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, oh Seol, y la compasión será escondida de mi vista. Cuando Samaria era asolada, la ciudad se rebeló contra Dios. Así es cuando uno se revela en creer de que Dios puede sanarle de esas enfermedades, de esas angustias y tribulaciones, de esas pruebas. Por eso dice la palabra de Dios, caerán a espada. Y usted no deseará que sus niños o sus hijos o hijas pasen por esas mismas tribulaciones. Y abajo dice, las mujeres encintas serán abiertas. Qué regocijo es que una mujer dé a luz a un hijo o una hija y que ella no tenga esas enfermedades que a veces se pasan de generaciones en generaciones.
Dice también la palabra de Dios en este versículo tan importante. Nos vamos a ir a Filipenses, capítulo, versículo. Dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en el amor que Jesús nos quiere dar a través de su amado Hijo. Debemos tener cuidado de nunca tener excusas durante nuestras pruebas y tribulaciones. Y el resultado de nuestra propia maldad. La maldad que tenemos, por ejemplo, en el caso cuando una persona tiene ese enfado, ese enojo, esa rabia. No, nosotros debemos cambiar esas actitudes. Las ansiedades no son de parte de Dios. La persona que está amargada no es de parte de Dios. La persona que está consumándose en medicamentos no es parte de Dios. La persona que tiene en su mente el intento de suicidio no está basada en ese amor de Dios. Dios perdonará nuestros pecados, porque el castigo eterno es maravilloso, porque ese pago es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Él dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Mire, ponga atención lo que nos enseña. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. Vamos a irnos ahora a este otro pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 8, versículo 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Dice la palabra del Señor. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dio al centurión, ve, y como creíste, dice, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ven aquí la fe que tenía el centurión, sin hacer falta de que Jesús vaya a su casa,
Tan solo bastó la palabra para hacerle sano. Ahora vamos a irnos a San Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estos pasajes bíblicos revelan su propósito divino, tanto para las pruebas y las tribulaciones. Jesucristo muestra la perseverancia. Jesucristo muestra la perseverancia y comprueba nuestra fe. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, debemos tener cuidado de que nunca debemos hacer excusas por nuestras pruebas y tribulaciones, sin el resultado de nuestra propia maldad. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o por la palabra de Dios que nos enseña en este pasaje bíblico. Vamos a irnos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora la palabra de Dios también nos enseña que la persona que comete un homicidio no heredará el reino de Dios, o que también se suicida no irá al reino de Dios. Así que vamos a irnos a estos pasajes tan importantes en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra de Dios también nos enseña en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos
Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, que el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí me detengo porque dice los cobardes. Cuando uno intenta el suicidarse, es un cobarde, porque Dios nos da la vida y Él no las quita. También habla aquí de los homicidas. Por lo tanto, la palabra de Dios no cambia. Y eso es lo que viene Dios a hacer. Viene a sanar todas esas enfermedades y todos esos malestares que provocan, ya sea por enfermedades, como les dije, naturales, por enfermedades a causa de pecados o pecados ocultos, o por demonios, que habla aquí en este caso, que hay gente que en su mente les hace para que se suiciden. Así que Dios usa todos estos sufrimientos para moldearnos, para formarnos, para sus propósitos y para nuestro bien supremo. Las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa. Así como muchas personas que pasan tanto tiempo con medicamentos o que incluso toman medicamentos para desear la muerte. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, también nos dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y este pasaje está en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos a irnos al 4 y luego al 12. Vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Vamos a leer este pasaje de Santiago capítulo 1 en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muchas veces vemos gente que tiene bastante dinero, grandes empresas, pero se encuentra amargado, con ansiedad, con depresión, tomando muchos medicamentos, intentando quitarse la vida. Y también vemos que tiene muchas enfermedades. Y comprobamos aquí que las riquezas no te van a dar toda esa solución. La única solución que tenemos para todas estas enfermedades, o incluso si se encuentra amargado o amargada, déjeme decirle que Dios es el verdadero camino para esa felicidad. Y a través de las pruebas y las tribulaciones de la vida, tendremos esa victoria. Entonces, declaremos que la persona que es amargado o amargada será feliz. La persona que tal vez estaba con ansiedad, Jesús la sanará. O que estaba con depresión, Jesús la sanará. O aquella persona que durante mucho tiempo, muchos años, toman tantos medicamentos, Jesús la sanará. Y aquella persona que es homicida o que intenta el suicidio, Jesús la sanará o le sanará. Tengamos la confianza en Él, pero no dudando, porque la fe es lo que hace en su vida esa felicidad para usted, no la riqueza material. Todos podemos tener riqueza material, pero no da la felicidad. La única felicidad es Dios. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Corintios, capítulo 53 o versículo 53 del capítulo 5, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí habla acerca de un misterio. Dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí vemos que Jesús es el dueño de nuestra vida y que cuando nosotros morimos por la voluntad de Él, seremos resucitados incorruptibles, porque hemos sido transformados. Pero dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro amado Jesús. Qué pasaje tan importante. Aunque estemos en ciertas pruebas y tribulaciones, en una batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad sobre cualquier creyente en Cristo. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos con su Espíritu Santo, para fortalecernos, para sanarnos física, mental y espiritualmente. Y es un privilegio de venir a Él. También usted debe de tener un tiempo y un momento para orar, para darle un tiempo sobre esas pruebas y tribulaciones que pasan por su mente, por su cuerpo físico. Y debe resistir para que tenga esa salida y pueda soportarla. Vamos a irnos a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios en este pasaje tan importante: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huid de la amargura, huid de la ansiedad, huid de la depresión, huid de esa forma que usted desea acabar con su vida. Usted no sabe, pero es un precioso tesoro para Dios. Así que, amados míos,
Dice la palabra de Dios, versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles, sacrificando a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Os provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes en Él. Muchas de las circunstancias que usted pasa, como enfermedades, como esto que es espíritu de amargura, o ansiedad, depresión y los medicamentos, también es porque tal vez se fue a consultar con un brujo, con un hechicero, un mago, un adivino, con cualquiera de estas personas que hacen brujería, y por eso vino todas esas circunstancias a su vida. Incluso el homicidio o intentarse quitar la vida, porque hizo en su vida alguna práctica o ocultismo, todos estos tipos de ídolos que aborrece el Señor. Entonces, examine su corazón para que pueda discernir espiritualmente por qué tiene todas esas causas. Por lo cual debe renunciar a todas esas prácticas de adorar a esos ídolos. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico. Jesucristo muestra la perseverancia y comprueba nuestra fe. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, debemos tener cuidado de que nunca debemos hacer excusas por nuestras pruebas y tribulaciones, sin el resultado de nuestra propia maldad. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o por la palabra de Dios que nos enseña en este pasaje bíblico. Vamos a irnos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora la palabra de Dios también nos enseña que la persona que comete un homicidio no heredará el reino de Dios, o que también se suicida no irá al reino de Dios. Así que vamos a irnos a estos pasajes tan importantes en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra de Dios también nos enseña en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, que el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí me detengo porque dice los cobardes. Cuando uno intenta el suicidarse, es un cobarde, porque Dios nos da la vida y Él no las quita. También habla aquí de los homicidas. Por lo tanto, la palabra de Dios no cambia. Y eso es lo que viene Dios a hacer. Viene a sanar
todas esas enfermedades y todos esos malestares que provocan, ya sea por enfermedades, como les dije, naturales, por enfermedades a causa de pecados o pecados ocultos, o por demonios, que habla aquí en este caso, que hay gente que en su mente les hace para que se suiciden. Así que Dios usa todos estos sufrimientos para moldearnos, para formarnos, para sus propósitos y para nuestro bien supremo. Las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa, así como muchas personas que pasan tanto tiempo con medicamentos o que incluso toman medicamentos para desear la muerte. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, también nos dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y este pasaje está en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos a irnos al 4 y luego al 12. Vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Vamos a leer este pasaje de Santiago, capítulo 1, en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muchas veces vemos gente que tiene bastante dinero, grandes empresas, pero se encuentra amargado, con ansiedad, con depresión, tomando muchos medicamentos, intentando quitarse la vida. Y también vemos que tiene muchas enfermedades. Y comprobamos aquí que las riquezas no te van a dar toda esa solución. La única solución que tenemos para todas estas enfermedades, o incluso si se encuentra amargado o amargada, déjeme decirle que Dios es el verdadero camino para esa felicidad. Y a través de las pruebas y las tribulaciones de la vida tendremos esa victoria. Entonces,
declaremos que la persona que es amargado o amargada será feliz. La persona que tal vez estaba con ansiedad, Jesús la sanará. O que estaba con depresión, Jesús la sanará. O aquella persona que durante mucho tiempo, muchos años, toman tantos medicamentos, Jesús la sanará. Y aquella persona que es homicida o que intenta el suicidio, Jesús la sanará o le sanará. Tengamos la confianza en Él, pero no dudando, porque la fe es lo que hace en su vida esa felicidad para usted, no la riqueza material. Todos podemos tener riqueza material, pero no da la felicidad. La única felicidad es Dios. Vamos a irnos a este pasaje bíblico y nos vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 57. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Corintios, capítulo 53 o versículo 53 del capítulo 5. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí habla acerca de un misterio. Dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí vemos que Jesús es el dueño de nuestra vida. Y que cuando nosotros morimos por la voluntad de Él, seremos resucitados incorruptibles, porque hemos sido transformados. Pero dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro amado Jesús. Qué pasaje tan importante. Aunque estemos en ciertas pruebas y tribulaciones, en una batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad sobre cualquier creyente en Cristo. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos con su Espíritu Santo, para fortalecernos, para sanarnos física, mental y espiritualmente. Y es un privilegio de venir a Él. También usted debe de tener un tiempo y un momento para orar.
para darle un tiempo sobre esas pruebas y tribulaciones que pasan por su mente, por su cuerpo físico. Y debe resistir para que tenga esa salida y pueda soportarla. Vamos a irnos a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios en este pasaje tan importante: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huid de la amargura, huid de la ansiedad, huid de la depresión, huid de esa forma que usted desea acabar con su vida. Usted no sabe, pero es un precioso tesoro para Dios. Así que, amados míos, dice la palabra de Dios, versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles, sacrificando a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Os provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes en Él. Muchas de las circunstancias que usted pasa, como enfermedades, como esto que es espíritu de amargura, o ansiedad, depresión y los medicamentos, también es porque tal vez se fue a consultar con un brujo, con un hechicero, un mago, un adivino, con cualquiera de estas personas que hacen brujería, y por eso vino todas esas circunstancias a su vida. Incluso el homicidio o intentarse quitar la vida, porque hizo en su vida alguna práctica o ocultismo, todos estos tipos de ídolos que aborrece el Señor. Entonces examine su corazón para que pueda discernir espiritualmente por qué tiene todas esas causas. Por lo cual debe renunciar a todas esas prácticas de adorar a esos ídolos. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y si usted piensa que tal vez usted no realizó, pero tal vez piensa que le han hecho,
renuncie también a todo esa ídolo o idolatría de esos ídolos y dele bendición a esa persona para que en algún momento conozca del Señor. Mire lo que nos enseña en Levítico capítulo, desde el versículo 22 de este mismo pasaje de Levítico 19. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Entonces usted debe dejar eso a Dios para que tenga misericordia. Quizás todo lo que le ha sucedido en su vida sea a causa de eso. Dios es soberano. Traiga sus peticiones a Dios en oración. Y sabemos que Dios cuida sobre su circunstancia y está operando para su bien. Y para finalizar, les voy a compartir estos 10 pasajes bíblicos que espero le den ánimo cuando usted pasa por esas pruebas y tribulaciones. Y nos vamos a ir al capítulo de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozándoos en esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. 1 de Pedro capítulo 4, versículo del 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos consideradas como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que en medio de la angustia no nos dejará Dios. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación o aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. San Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y sin más, que Dios les bendiga grandemente.